Los científicos dicen que los datos de la nave espacial, llamada Ebb y Flow, el ir y venir ha retirado un velo de la Luna. La Luna no está muerta. Respira. Las próximas horas para las sondas serán críticas. Ambas naves espaciales deben posicionarse bajo sobre la superficie de la Luna. La gravedad de la Tierra la amasa en cada órbita, levantando la roca como mareas invisibles. El científico de la NASA, Ryan Park, y su equipo descubrieron este latido oculto, prueba de que la Luna está más viva de lo que imaginábamos, cambiando por completo cómo aterrizamos, dónde construimos y lo que puede llegar a ser un mundo. La Luna que se flexiona. Ryan Park observaba cómo dos sondas del tamaño de una lavadora, Ebb y Flow, se perseguían una a la otra alrededor de la Luna. Durante un año susurraron distancias más delgadas que un cabello humano. Cuando llegaron los datos, Park esperaba encontrar una roca estática. En su lugar, vio una respuesta viva, piedra que se doblaba bajo el tirón de la Tierra. Park luego recordó que no se suponía que se moviera así, pero cada vez que lo comprobaban, la flexión seguía ahí. Excepto que no era igual en todas partes. El hemisferio que mira hacia la Tierra se doblaba más que el lado opuesto. Imagina una pelota antiestrés. Una mitad cálida y flexible, la otra fría y rígida. Aprietas y un lado cede primero. Si la Luna fuera uniforme, esa asimetría no existiría. Pero existe. Algo debajo del lado cercano sigue caliente. Sigue siendo distinto. El equipo volvió a ejecutar las soluciones durante años, cambiando supuestos y modelos de marea. La asimetría persistía. Las comprobaciones cruzadas con teorías independientes de deformación se sostenían. Los escépticos preguntaron si era un error de procesamiento. Los datos decían que no. La Luna se mueve como un ser vivo bajo unas manos constantes que no puedes tocar. Para las tripulaciones del Apolo, la Luna parecía una roca silenciosa y sin vida. Pero décadas después, los datos de Ryan Park revelaron que, justo bajo sus botas, la Luna estaba cambiando, flexionándose al ritmo del tirón terrestre, viva de formas que jamás imaginaron. Esa extraña flexión no era aleatoria. Estaba conectada a un misterio que hemos observado durante siglos. ¿Por qué la Luna muestra dos caras, una familiar y otra completamente ajena? Las dos caras de la Luna. Siempre hemos visto la diferencia en la superficie. El lado cercano muestra vastos mares oscuros, antiguos océanos de lava, que cubren aproximadamente un tercio del rostro que conocemos. El lado lejano es territorio de fortalezas, corteza más gruesa, altiplanos brillantes y cráteres apilados unos sobre otros, con casi nada de mares. Las teorías se acumularon. Más impactos en un lado, una corteza en el lado lejano demasiado gruesa para que el magma la atravesara, la gravedad terrestre enfocando el calor hacia nuestro lado. Nada encajaba del todo. El mapa de flexión de Grail añade la dimensión que faltaba, la mecánica. El lado cercano se mueve más porque es más cálido y blando en profundidad. El lado lejano resiste porque es más frío y rígido. Lo que esculpió dos superficies tan distintas también cocinó dos esqueletos internos muy diferentes. Muy por debajo del rostro familiar, elementos productores de calor, uranio, torio, potasio, están concentrados en una provincia enterrada. Durante miles de millones de años, su lenta descomposición radiactiva actuó como una estufa interna, manteniendo partes del manto flexibles. Por eso alguna vez brotó lava para formar los mares, y por eso el lado cercano aún cede más al tirón de la Tierra hoy en día. En cada órbita, la mitad cálida se deforma más. Grail lee esa diferencia como una firma. Piensa en lo que eso significa. El interior de la Luna no se enfrió de manera uniforme. A partir de un impacto catastrófico, los escombros se unieron formando un cuerpo cuya química se agrupó de forma desigual. Los elementos pesados que generan calor no se distribuyeron al azar. Se concentraron preferentemente bajo el hemisferio que da a la Tierra. El resultado es un horno integrado que nunca se apagó del todo. Un calentador silencioso que aún regula cómo fluye y se flexiona la roca. En la superficie, las consecuencias están escritas en basalto y brillo. En el interior, están escritas en mecánica. Un manto más blando en el lado cercano, una capa más rígida en el lado lejano.
campos de tensión que se cargan y liberan siguiendo un calendario dictado por la gravedad. La Luna tiene dos caras no solo para nuestros ojos, sino también para las mareas que la amasan. Pero los contrastes en la superficie no eran suficientes. Para saber por qué un lado se dobla y el otro resiste, el equipo de Park tuvo que pelar la corteza y mirar dentro. Una radiografía de la Luna. Radiografiando la Luna. Este fue uno de los experimentos de gravedad más precisos jamás realizados. Ebb y Flow orbitaban tan bajo que tenían que esquivar montañas. La presión solar las empujaba. Los gradientes térmicos susurraban. La gravedad de la Tierra, el Sol e incluso planetas distantes tiraban de ellas. Los ingenieros modelaron cada empujón, cada roce, y luego los restaron, dejando solo el tirón de la Luna. Lo que quedó fue un atlas tan preciso que podía detectar masa oculta bajo suelos de cráteres y mares de lava. Y luego algo nuevo, el tiempo, no solo dónde está la masa, sino cómo se flexiona todo el cuerpo a medida que las mareas lo atraviesan. Esa señal temporal abrió el interior como una resonancia magnética. Los instrumentos podían detectar variaciones de gravedad causadas por estructuras tan pequeñas como montañas individuales y formaciones subterráneas invisibles desde la superficie, y luego observar cómo el campo cambiaba a medida que la Luna se deformaba bajo el tirón terrestre. Para mantener esa señal limpia, el equipo atacó los datos desde todos los ángulos. Cambiaron los modelos de marea, alteraron los supuestos térmicos, reprocesaron el rastreo con filtros alternativos. Corrieron el problema millones de veces. Si la asimetría fuera una ilusión, se habría derrumbado bajo el peso de esas pruebas. No lo hizo. La misma flexión extra en el lado cercano reaparecía, sincronizada con la órbita como un reloj. La precisión a esta escala es difícil de imaginar. Imagina medir la velocidad de un coche detectando cambios más pequeños que el grosor de la pintura en su superficie. Ahora hazlo desde la órbita lunar, mientras todo el sistema solar ejerce presión sobre tu nave espacial. Ese es el nivel de cuidado necesario para aislar el susurro de la Luna del ruido cósmico. Y sin embargo, cuando eliminas el ruido, la historia es simple. La gravedad es una narradora. Si le das los instrumentos adecuados, te lee un diario de roca moviéndose en la oscuridad. Estos descubrimientos en todo el sistema solar reescribieron nuestra comprensión de los interiores planetarios. Pero para nosotros, las implicaciones más urgentes regresan a la Luna, porque no es solo un laboratorio, es nuestro próximo hogar. Otros mundos revelan. Una vez que tienes la herramienta, la apuntas a todas partes. En el asteroide Vesta, la gravedad y el bamboleo sugieren un interior sorprendentemente uniforme, más reliquia de escombros que planetesimal en capas ordenadas. Es como si un pasado violento hubiera destrozado cualquier estructura organizada y dejado un cuerpo reensamblado con fragmentos. En Io, la luna de Júpiter, el lugar más volcánico que conocemos, los sobrevuelos sugieren no un solo océano global de magma, sino bolsillos dispersos de magma incrustados en roca caliente, alimentados por mareas que exprimen y desgarran en cada órbita. Esa es una advertencia contra modelos simplistas. Incluso bajo un calentamiento mareal brutal, los interiores pueden ser retazos, no piscinas. Lunas heladas, como Encélado y Europa, anuncian océanos ocultos mediante gravedad, bamboleo y géiseres que atraviesan sus capas de hielo. Los detalles varían, pero el patrón es claro. Los interiores son más caóticos, irregulares y vivos de lo que mostraban los antiguos libros de texto. La mecánica, no solo la química, define dónde vive el calor, dónde se abren grietas y por dónde fluye la energía. Estos hallazgos se propagan hacia miles de exoplanetas. Si una luna simple y sin atmósfera puede terminar con dos caras, entonces los mundos distantes probablemente alberguen estructuras internas aún más extrañas. La asimetría lo cambia todo. Como surgen los campos magnéticos, cuando entran en erupción los volcanes, si las atmósferas persisten, ¿dónde puede mantenerse el agua líquida? Los planetas no necesitan ser ordenados para estar vivos. Pueden ser un mosaico, y ese mosaico puede determinar dónde la química dura lo suficiente como para importar. También transforma nuestras historias de origen.
La formación planetaria temprana no fue una nevada suave de polvo, sino una pelea. Impactos catastróficos, océanos de magma y anillos de escombros esculpidos por las manos rudas de la gravedad. En ese caos, los materiales se separaron de formas que nuestros modelos antiguos simplificaron demasiado. El calentador del lado cercano de la Luna es un fósil de ese caos, que todavía influye en mareas y sismos miles de millones de años después. ¿Por qué importa para nosotros? Esto no es una curiosidad, es un manual de vuelo. Cuando intentas aterrizar a unos pocos metros de un recurso o un objetivo científico, la gravedad es tu viento. El Atlas de Grail y su actualización mareal permite a los navegantes planear aproximaciones que no se desvíen kilómetros fuera del objetivo. Una pequeña colina invisible de roca densa puede tirar de una nave lo suficiente como para empujar la elipse de aterrizaje hacia terreno inadecuado. Un mapa preciso elimina esas sorpresas y reduce el consumo de propelente. Y luego están los sismos lunares. Las mareas no solo doblan la roca, también estresan fallas. Las zonas fronterizas entre el lado cercano más flexible y el lado lejano más rígido podrían albergar más crujidos y fracturas. Los diseñadores de hábitats elegirán ubicaciones, cimentaciones y anclajes teniendo en cuenta esas líneas de tensión, como los rascacielos que se ajustan para resistir el viento. El comportamiento del polvo, la estabilidad del regolito y el riesgo de deslizamientos lentos en pendientes están todos ligados al régimen local de estrés. Allí también se esconden oportunidades. Una corteza más cálida puede influir en la estabilidad del permafrost, la accesibilidad de volátiles enterrados, incluso en las estrategias térmicas para la brutal noche lunar de 2 semanas. Un sitio con un flujo interno de calor ligeramente mayor podría aliviar las cargas energéticas y térmicas sobre los hábitats. Una región más rígida y fría podría ofrecer tranquilidad sísmica. En cualquier caso, el dónde del interior de la Luna se convierte en parte del cómo de vivir allí. Aquí está el ciclo simple. La descomposición radiactiva calienta la roca. La roca más caliente se flexiona más bajo las mareas terrestres. Esa flexión genera calor por fricción. El calor adicional mantiene la roca caliente. No es una reacción descontrolada, es constante y persistente. A lo largo del tiempo geológico, mantuvo al lado cercano mecánicamente diferente. Con sismómetros y orbitadores de larga duración, veremos a la Luna evolucionar en cámara lenta, detectando cambios en la gravedad año tras año, un pulso planetario y presión arterial. Ese pulso constante puede ser débil, pero significa que la Luna aún funciona, aún guarda memoria. Y eso cambia cómo la vemos. No como una roca muerta, sino como algo vivo. La Luna no está muerta. Respira bajo el tirón de la Tierra, recuerda el fuego de su nacimiento y se flexiona con cada órbita. En ese sentido, está viva. Cuando las próximas huellas se impriman, no tocarán una roca silenciosa, sino un mundo con un pulso vivo.